Entre tanto, en Mávila hemos recibido al doctor Aníbal Quiroga, constitucionalista, que además viene con un libro que parece muy interesante, Testimonios de vida, una huella generacional de derecho y emprendimiento desde la Universidad Católica desde el 80 hasta el 25, eso es 45 años. Muy buenos días, doctor Quiroga. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, el día de hoy es un día clave porque ya nos informaban nuestros reporteros de la presencia de la doctora Patricia Benavides a la cita a la que ha sido convocada la Junta de Fiscales Supremos, donde se debe decidir cuál será su función a partir de ahora, luego de su reposición como fiscal suprema. Con esto se da por concluido este problema, esta tensión institucional que hemos presenciado los peruanos en los últimos meses, diría usted. No, yo creo que es un hito en el camino. Creo que el trabajo por rehacer en el Ministerio Público está todavía pendiente. Creo que faltan muchas cosas, pero sin duda alguna es un hito importante porque reivindica de alguna manera una situación claramente injusta que había sido dispuesta por la anterior Junta Nacional de Justicia, violando procedimientos, violando plazos, violando imparcialidades, y que ahora ha sido recompuesta por la nueva Junta Nacional de Justicia, y que hemos visto cómo ha habido un franco desacato en los últimos tiempos, que finalmente acabaría hoy, en principio, con la reposición de la doctora Benavides en donde le corresponde, porque ella fue elegida para eso, ¿no? Ahora, vamos a ver qué va a ocurrir después, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con el curso institucional del Ministerio Público? Ya tiene dos fiscales repuestos, que son el doctor Tomás Saladino y la doctora Benavides. Es un colegiado corto, no son más de 5 o 6, y por lo tanto veremos cuáles son los siguientes pasos. Pero un tema interesante desde el punto de vista jurídico es que nadie se prestigia perdiendo, ¿no? Entonces han habido en los últimos tiempos 4 derrotas del Ministerio Público en la Corte Suprema, en un juzgado constitucional, a nivel de la Junta de Justicia, y claro, al final de cuentas ya no le ha quedado otra alternativa más que cumplir, lo cual tendría que haberse hecho desde el principio, porque si cumplimos con la ley y cumplimos con la Constitución, tendría que haberse repuesto cuando se ordenó. Cuando la Junta, por ejemplo, no ratifica a un juez, se va en el día, le dan horas para que saque sus cosas y no regresa más al sistema judicial. Y no requiere de fuerza pública, no requiere nada, requiere de la autoridad moral que tiene la Junta de Justicia. Pero en este caso nos hemos dado cuenta que la ley no tiene dientes. Entonces la Junta, ante un desacato, poco es lo que ha podido hacer hasta que finalmente... Desacato que fue cuestionado por muchos juristas y la manera como se transmitió la decisión parece que tenía algunas... Pero ¿cómo un desacato puede ser cuestionado? Una orden es una orden. Si a usted le dicen pare, tiene que parar. La orden tiene que ser notificada debidamente. Pero ha sido notificada debidamente, pues porque, Fernando, notificar significa poner en conocimiento. Si yo adquiero conocimiento por los medios públicos, por internet, por la notificación virtual, yo no puedo ponerme en el plan pues, de los abogados de Mapiria y decir, no, pero falta la coma, falta el punto y coma, falta la rayita para que la resolución yo la considere válida. Tuvimos a uno de los miembros de la Junta, como el doctor Tábara, que creo es una persona de moralidad indiscutida, que nos dijo acá claramente que no se habían respetado el debido procedimiento. No sé si tiene razón o no, pero lo que quiero decir es que la Fiscalía tenía perfecta razón a poner en duda si el procedimiento había sido de acuerdo de la ley. Claro, usted ha sido abogado constitucionalista de la señora Patricia Benavides y ve todo desde ese punto de vista, pero veamos ambos puntos de vista. Pero no es un desacato arbitrario y ordinario. Habían particularidades de esa decisión. De la misma manera que sorprende que las investigaciones que hay en torno al presidente de la Junta, el señor Gino Ríos, no lleven a nada. Y resulta que es posible que no haya merecido tener ese puesto. Sí. Pasan las semanas y el señor Gino Ríos sigue siendo presidente de esa Junta. Sí, pero no hay desacatos buenos y desacatos malos, ¿no? Hay desacatos a secas, ¿no? No se puede decir, yo no cumplo con la ley en este caso porque tengo la razón, o no cumplo con la ley en este caso no tengo razón. O se desacata o no se desacata, porque si no, entonces la resolución no tendría sentido, ¿no? Al margen de la actitud de la doctora Delia Espinosa, lo que es cierto y algo que ha rescatado Fernando, es que hay todavía dudas sobre la actitud o la idoneidad, digamos, de la doctora Patricia Benavides, el tema de la remoción en el caso de la hermana, el asunto de la tesis, por ejemplo, que son dudas que permanecen todavía en el aire, y también sobre el presidente de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo queda eso? Bueno, queda de la misma manera como habían dudas sobre la doctora Inés Tello o sobre el doctor Vázquez, ¿no? O sea,
La duda en ese caso no descalifica a nadie. La duda es una cosa que tiene que probarse, porque en caso de duda yo tengo que estar jurídicamente a lo que dice el acto. Si la persona ha sido nombrada, ha sido bien nombrada, hasta que no se pruebe lo contrario. Lo que en el caso de ella ha ocurrido es que no se ha aprobado el tema hasta ahora y tendría que aprobarse en un proceso correcto, como cualquier persona, como cualquiera. Pero la remoción exigiría. de la fiscal que investigaba a su hermana no es un hecho concreto. Bueno, pero es que hay que ver si tuvo razón o no tuvo razón jurídica para hacerlo, ¿no? El solo hecho de decir, a mí, Aníbal Quiroga, me produce dudas esto y por lo tanto la descalifico, no es una razón jurídica, ¿no? Fíjese que en un proceso la duda favorece más bien al imputado, no al acusador, ¿no? ¿Y en el caso del presidente de la Junta Nacional de Justicia aplicaría el mismo criterio? No, yo no conozco el caso concreto de él, pero lo cierto es que si ha sido nombrado por la comisión que nombró a los miembros de la Junta, hasta que no sea removido o no renuncie, sigue siendo presidente de la Junta. Aún si fue elegido ocultando su situación judicial. Ese es el problema. Como repito, yo no conozco el caso exacto, pero mientras está nombrado por la anterior comisión de notables, su cargo prevalece. Lo mismo dijimos en su momento respecto a la doctora Tello, que había superado largamente la edad, o del doctor Vázquez, que claramente tenía una posición parcializada y cumplieron su mandato hasta el final. Doctor Quiroga, tenemos que ir a los titulares de la media hora, pero al volver nos gustaría que también analicemos qué es lo que corresponde hacer ahora con la señora Patricia Benavides. La decisión sobre su futuro inmediato en el Ministerio Público depende de la Junta de Fiscales Supremos, lo entendemos así, pero para comprender mejor cuál es el cargo o la función concreta que ella debería asumir desde su perspectiva, tenemos que cumplir primero con los titulares de la media hora y regresamos con usted. Bien. Vamos a eso, 9:32 y volvemos. Conversando con el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, que comenzó diciéndonos que no es porque se reincorpore hoy la señora Patricia Benavides que se ha resuelto el problema en la Fiscalía, ni siquiera uno de los aspectos de los conflictos que hay ahí, que es la hostilidad entre personas dirigentes. Y yo quisiera preguntarle qué papel va a jugar en esta fricción permanente el hecho de que la reincorporada, tal y como queremos, que será la conclusión de la sesión que debía comenzar hoy a las 9 de la mañana, cuyo tenor no conocemos todavía, la señora Patricia Benavides ha presentado una denuncia constitucional contra la que hoy es su jefa, la señora Delia Espinosa. ¿Cómo se puede abordar ese tipo de denuncias y cómo se puede convivir en una institución en donde una subalterna está denunciando gravemente para que sea separada a su jefa? Bueno, eso se inscribe en una saga de denuncias recíprocas, ¿no? Porque en el pasado, cuando la doctora Espinosa estaba en el Jurado Nacional de Elecciones y la doctora Benavides era fiscal de la Nación, también demandó 2 amparos para poder regresar contra su jefa, ¿no? Son, yo creo, cosas que van por cuerda separada y que en algún momento tendrán que zanjarse, porque lo que hemos visto en los últimos 2 meses ha sido un claro desacato y al final el Congreso decidirá si hubo o no hubo desacato para proceder o no con la denuncia, pero claramente había un desacato y tratar de buscar hasta el final cómo impedir que lo que hoy debería pasar pase, ¿no? La decisión, o por lo menos la información que manejamos, es que finalmente el destino de la doctora Patricia Benavides sería la representación del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones, en reemplazo de la fiscal suprema provisional Marta Elizabeth Maish. Así es. Ahora, hay quienes dicen que la doctora Benavides no estaría conforme con una decisión de esa naturaleza. Pues no sé si estaría conforme o no, pero le corresponde acatar. Como en su momento ella dispuso que la doctora Espinosa fuera jurado y la doctora Espinosa tuvo que acatarlo, ¿no? Porque en el Ministerio Público los fiscales supremos tienen, digamos, espacios de especialidades, pero también hay un delegado del Ministerio Público que va al Jurado Nacional de Elecciones. Y es un año muy importante, es un año electoral. Por lo tanto, yo creo que la presencia de la doctora Benavides daría prestigio y realce y sería un impulso importante para el jurado. A ella no le corresponde ahora discutir eso, le corresponde acatarlo disciplinadamente, porque además es una persona joven y tiene mucho tiempo por delante en el Ministerio Público. El mundo no se acaba ni hoy ni mañana, felizmente. Doctor Quiroga, hay puntos, supongo, en los que hay unidad entre los que a partir de hoy serán 6 fiscales supremos, 7 con la señora Maish, que está en este momento en el jurado de elecciones. Y uno de esos puntos es el presupuesto.
puesto que se quejan mucho los fiscales supremos, sobre todo, que no pueden nombrar fiscales titulares y que tenemos una fiscalía precarizada. Sabemos que un fiscal que no tiene un puesto permanente está sujeto a las influencias. Sin y duda. Portarse bien para no caer mal Sí. a sus jefes que pueden sacarlo fácilmente. Díganos hasta qué punto es real que hay una verdadera carencia presupuestal. Anoche hemos entrevistado, por ejemplo, a la fiscal responsable de los delitos de crimen organizado, que sostiene que se les ha recortado el presupuesto para este año. Y estamos ante un caso gravísimo, como es el de crimen organizado. Sí, son dos cosas que lamentablemente confluyen en la historia del país. Primero, la provisionalidad. En los últimos años, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, una altísima tasa de provisionalidad, lo cual le da inseguridad y le da, digamos, una falta de solidez al tema institucional. Pero por otro lado, históricamente, el presupuesto ha sido un problema. Mire que en la Constitución del 79, para tratar de solucionar el tema, la propia Constitución dijo al Poder Judicial le corresponde no menos del 2% del gasto corriente. ¿Sabe usted cuántas veces se le dio al Poder Judicial el 2% del gasto corriente? Nunca. El punto máximo fue 1,2. Y normalmente era 0,7, 0,8. Ni siquiera se cumplió. En la Carta actual se quitó eso. Lo que quiero significar es que el Poder Judicial y el Ministerio Público han sido siempre las cenicientas del Estado. Porque el Poder Ejecutivo dice, tienen que funcionar. Necesitamos una justicia moderna. Sobre todo ahora, ¿no? Pero no les da presupuesto, ¿no? Entonces, ahí hay una eterna lucha que yo le he visto de cerca, además, cuando fui miembro de la comisión que hizo la Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 91, por el presupuesto, por mejores salarios, por una mejor, digamos, dignidad en el trabajo. Mejores salarios, pero también condiciones laborales, Claro, ¿no? claro. Y la capacidad de atender a la alta demanda que hay. Sin Porque duda. Ese es un problema serio cuando vemos, sobre todo, reclamar desde el lado del Ministerio del Interior que el Ministerio Público no cumple o no atiende o no es célere. Hay tres sectores abandonados: salud, educación y justicia. Históricamente ha sido así. Y lamentablemente el Poder Ejecutivo destina sus recursos para otras cosas y no le interesa un Poder Judicial sólido, ¿no? Y el Congreso, que se sube su propio presupuesto más que ninguna otra entidad del Estado. Ya, pero la asignación depende del Poder Ejecutivo, en realidad. Sí. Ahora, ¿qué sería, ahora que nos ha aclarado todos esos puntos y que estamos a la espera de que se sepa qué cosa ha dado esta reunión de los fiscales supremos, quisiera preguntarle algo diferente? Usted ha tenido la amabilidad de venir con un libro que parece muy interesante, que son testimonios de miembros de la promoción universitaria que entró en la Católica el año 75. Hay un artículo suyo, Sí. que es su experiencia de la Católica como alma mater. Sí. Y eso me ha hecho pensar en el problema de la formación de los abogados y, en consecuencia, de los fiscales y de los jueces. Es muy bello ver que un estudiante, como fue usted hace 50 años, recuerda con cariño y con gratitud los años que ha pasado con universidad. Suele suceder en otras universidades, pero no en todas, porque hay universidades que, entre tanto, han aparecido, en donde uno consigue sus grados fácilmente e incluso sus títulos y sus diplomas. De ahí la importancia de la formación de los abogados en el Perú. Díganos, por favor, qué es lo que ha querido transmitir usted en este artículo y en este libro como experiencia formativa en la Católica, particularmente para los abogados. Mi promoción en la universidad fue una promoción singular. Este es el cuarto libro que hacemos como promoción. Los primeros tres fueron temáticos y este cuarto, el editor, que es Pierre Foy, que nos tiene un gran impulso, ha decidido que fuera un tema de experiencia de vida. Cada uno que ha escrito ahí ha escrito qué cosa hizo en la universidad, qué ha hecho después y qué es lo que la vida le ha deparado desde el punto de vista jurídico. Y también, inclusive artículos póstumos, porque lamentablemente hay compañeros que ya no están con nosotros. Lo segundo es que tuvimos excelentes profesores. No teníamos una gran infraestructura, estábamos en unas casetas absolutamente precarias. Al final de la carrera tuvimos un aula de cemento, la 105, pero pasamos nuestra vida en la facultad en estas casetas. Y por la mudanza al campus pero de la calle tuvimos Larga, excelentes profesores con una gran mística. Yo puedo recordar a Jorge Avendaño, sin duda alguna a Fernando de Traseñí, a Susana Sussman, que es una jurista brillante, ¿no es cierto?, al propio Enrique Norman, que lleva el nombre de nuestra promoción, también ya fallecido. Y nuestra promoción además le ha dado a la sociedad ministros, cancilleres, le ha dado juristas, magistrados, gente que ha aportado de alguna manera a la vida jurídica. Entonces nos pareció interesante, a los 45 años de haber egresado, 50 de haber ingresado, ¿no?, voltear y mirar qué nos ha dado el alma mater, ¿no?, nuestra
nuestra madre en el alma, que nos impregnó desde el punto de vista jurídico, que nos enseñó y qué es lo que podemos dar nosotros como ejemplo a las generaciones que vienen. Y un tema importante que usted toca es algo que yo siento en lo personal que se ha abandonado un poco, que es el tema de la meritocracia. Nos dicen, tienes que estudiar, tienes que esforzarte, tienes que salir adelante, los mejores van a salir, pero en los últimos tiempos vemos cómo ese tema se ha abandonado, ¿no? Y por eso es que en el sistema de justicia pasa lo que pasa. Conceptos que antes eran piedra sobre piedra, incólumes, hoy día se relativizan. Hay el derecho chicle, el derecho dúctil, ¿no es cierto?, el neoconstitucionalismo, y claro, las cosas no son como tienen que ser, son como quieres que sean. Y eso pasa por una formación jurídica sólida, ¿no? Por eso que se aprende en la universidad y que no se pierde nunca, ¿no? Ahora, usted señala también algo muy interesante, es que esa promoción entre el 75 y el 80 vivió el retorno de la democracia y la Asamblea Constituyente. Sí, fue entendido. Yo quisiera que nos haga una reflexión a la luz de esa experiencia suya de hace 50 años. ¿A qué estamos viviendo ahora? Felizmente que estamos en democracia, imperfecta, pero democracia. A ver, imperfecta. el año 75... Pero tenemos que ir, sí, eso iba a decir. Antes de la respuesta, tenemos que cumplir con nuestros anunciantes a las 9:49 y volvemos con el doctor Aníbal Quiroga. Son las 9:55, habíamos interrumpido al doctor Aníbal Quiroga cuando respondía a una pregunta de Fernando, ya analizando no solamente lo que ha sido la crisis, que usted no es muy optimista respecto a que se vaya a cerrar la historia hoy con la reincorporación de la doctora Benavides, sino también reflexionando con algo que había dicho, la importancia de la meritocracia en el derecho, ¿no? Que es algo que usted intenta rescatar a través del libro que nos ha traído el día de hoy aquí al programa. Ajá. Sí, el tema de la meritocracia es muy importante y es algo que hemos perdido, ¿no? Porque, por un lado, por ejemplo, ve cómo se le piden en un concurso público a una persona 1000 requisitos, ¿no? Y lo expurgan y lo revisan y tal. Y en otros casos les entregan los cargos de manera muy simple, muy fácil. Entonces uno dice, pero ¿y dónde está la meritocracia? Entonces, ¿para qué uno le piden que estudie, que se esfuerce, si eso no va a ser exigido ahora? Y la otra reflexión con Fernando era, mi promoción fue singular, porque entramos el 75 con Velasco, el 77 estudiamos la Carta del 33, el 80 la Carta del 79, y luego nos tocó ejercer con Belaúnde, con el segundo gobierno de Belaúnde, primero después de la dictadura militar. Entonces vivimos en la universidad todo el cambio y el de curso constitucional hacia la democracia. Y luego en los 90 nos tocó vivir el terrorismo, ¿no? Claro, pero eso hace también parte de la trayectoria de una persona, es decir, la experiencia vital, que no necesariamente se recoge en títulos y documentos. Más aún cuando vemos tantos escándalos a propósito de la meritocracia, ¿no?, de documentos que se presentan pero que no tienen mayor respaldo. Cuando uno intenta buscar la tesis o cuando uno, por ejemplo, analiza de qué universidad procede la persona o dónde se graduó o sobre qué realizó la tesis. Entonces, hay algo que corregir en el sistema también para rescatar a los mejores cuadros. Sin duda alguna, yo creo que eso es algo que está pendiente en la sociedad peruana y en general en la administración pública peruana, ¿no? A eso uno dice, no, pero tiene derecho a trabajar, no, pero es que tiene derecho a estar acá o tiene derecho a tener una aspiración, sí, pero ¿para qué entonces le piden estudiar? ¿Para qué le piden esforzarse? ¿Para qué le piden maestrías y doctorados si eso no se va a tomar en cuenta, ¿no? Pero en este caso, para terminar, yo quería convocar a todos los que quisieran acompañarnos mañana. Se presenta este libro en el Centro Cultural de la Universidad Católica, en la cuadra 10 de Camino Real, a partir de las 6:30 de la tarde. Nos van a acompañar 2 profesores emblemáticos, Salomón Lerner, con quien tenemos una entrañable relación, era nuestro decano en letras, el año 75-76, es rector emérito de la universidad, es una persona no solamente con su calidad personal, sino profesional de primera, y Lorenzo Solesi, que pertenece a esa generación de los Wisconsin Boys, que además es un investigador y profesor de toda la vida, y que yo lo tuve en 3 cursos durante mi carrera, que nos ha acompañado permanentemente y que ha sido una guía de luz junto con ellos, el recuerdo de Fernando Traseñí, Jorge Avendaño, Enrique Norman, Alfredo Stoja, que falleció, y sin duda alguna la mujer jurista más brillante en vida ahora, que es Susana Sussman. Muchísimas gracias, doctor Aníbal Quiroga. Entre otras cosas, te puedo recordar también a Susana Sussman, que apreciamos mucho, que quisiéramos invitar a RPP, hace tiempo que no la vemos. Gracias por invitarnos a la presentación de este libro mañana en el Centro Cultural de la Católica en Camino Real. Y realmente hay testimonio de varios
jóvenes estudiantes de hace 50 años, entre los cuales usted, y con esta idea clara, si no formamos bien a los abogados, lo que tendremos es malos jueces, peores fiscales y pésimos litigantes. Funcionarios públicos también. Y funcionarios públicos también. Muchísimas gracias, doctor Gracias, Quiroga. doctor. Muy buenos días.